Hey Frank, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mira, te quería proponer el siguiente tema. ¿Crees que las empresas hoy en día están careciendo de mística? Hola Germán. Sí, total, total. Es decir, y yo entiendo la mística como tener un propósito. Es decir, tú ves las empresas y las empresas tienen metas, tienen objetivos para cumplir, pero siento muchas veces que no tienen un propósito. Es decir, funcionan porque hay una economía de mercado, porque hay unos consumidores que necesitan el producto, porque yo lo produzco. Entonces, desde una versión muy simplificada, tú tienes la plata para comprar, yo tengo el producto para vender y a eso es a lo que nos dedicamos. Y me daba como cierta tristeza ver cómo hemos abandonado esa idea de tener un propósito no visto como el de vamos a salvar a la humanidad, sino cuál es tu propósito como negocio, o sea, qué estás haciendo que va más allá del producto que vendes, ¿no? Frank, sí, totalmente de acuerdo. Mira, me puse a pensar mucho en el concepto de misticismo, pero a nivel empresarial, y de hecho hay bibliografía al respecto muy interesante y nos hace cuestionarnos de los modelos de negocio actuales. ¿Por qué? Por lo que tú mencionabas. Ese misticismo se resume en qué o se relaciona en qué. Vamos a hacer una fuente de ingresos, vamos a generar una empresa muy abundante en recursos, en ingresos, Mm. o queremos llevar esto a que trascienda generaciones, queremos que esto impacte socialmente, queremos que esta empresa, ¿por qué no?, tenga un legado y trascienda con el tiempo, ¿no? Definitivamente la inmediatez de nuestro mundo, la inmediatez del éxito como lo medimos hoy en día, tanto a nivel de likes como de KPIs, pues ¿no te parece que nos lleva como a esa presión de mostremos el éxito, pero ya, pero ya, pero ya, y lo estamos también midiendo en units, en economic units y no sé qué, y creo que se vuelve salvaje, como que nos quejamos mucho de la salud mental, Dios mío, qué presión tan tenaz, pero mira cómo nosotros mismos contribuimos a esa olla a presión de si, si no estás vendiendo, si no estás saliendo acá y si no tienes los tantos likes, ojo, o sea, como que no estás tan preparado quizás o no estás tan bien rodeado o no estás logrando ese éxito. Sí, las empresas son grupos sociales y yo siento que es muy interesante analizarlas desde la antropología, ¿no? Desde el comportamiento social. Y si tú miras las sociedades más fuertes son las que tienen una explicación del origen del universo, tienen unos ritos, tienen unas normas, unas celebraciones, ¿sí? Digamos, como unos hitos que como sociedad, como pequeña sociedad cumplen. Y creo que las empresas también necesitan eso y no siempre la tienen. Es decir, no es claro el propósito. Es decir, ¿por qué yo soy un restaurante que vende determinado tipo de producto? Ah, porque la gente tiene hambre. Sí, pero para ser sincero, la gente no va a un restaurante solamente porque tiene hambre. La gente va a un Claro, restaurante porque en el restaurante se viven otras cosas. Es claro. decir, muchas veces vas por el ambiente, vas por una experiencia, vas porque estás viviendo otro tipo de cosas. Y creo que las empresas no se hacen esa pregunta. Yo no voy a decir que soy experto en estrategia, pero es el tema que he estudiado, digamos, a lo largo de mi carrera profesional. Y a la gente le aburre la estrategia. O sea, tú ves a la gente denigrando, de hecho, de la estrategia. Y la estrategia Ujú, tiene mucho que ver con esa construcción del propósito organizacional, del por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, que claro. es algo, por ejemplo, que Apple perdió. Apple tenía un sentido de propósito que lo expresaba Steve Jobs muy bien y creo que eso conectaba muchísimo con sus consumidores y que pues Claro. ahora para mí se volvió una empresa común y corriente, una más del montón. Ujú. Em, y entonces el tema es, ¿tú no crees que las empresas que la gente más admiran son las empresas que tienen un propósito que va más allá de simplemente generar utilidades? Sí, 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 total, total. Y yo creo que, mira que yo creo que al final esas empresas hasta, si lo revisamos en Mm, estadísticas, deben tener una planta, me refiero como a una nómina ujú, muy establecida, ¿sabes? Porque yo creo que ahí podemos hablar del capital social, del capital emocional, como el capital, como el salario, ¿no? Y yo sí. creo, Frank, que muchas veces y como estamos viviendo hoy en día, creo que la gente necesita o busca mucho más un lugar donde pertenecer que un lugar donde simplemente
recibir un salario, ¿cierto? Ujú, De hecho, estos autores que te voy a mencionar, Simon Sinek y Frederick Laloux, tienen bibliografía muy, muy chévere, como que te hacen pensar, si quieres gerenciar, si quieres llegar a emprender, cómo pensar la empresa, no como cómo vamos a monetizar, porque ese afán de vender se nota mucho además, sino cómo generar primero lo que tú decías, desde la cultura, desde la estrategia, un lugar donde la gente quiera participar, no importa si es un profesional en X o Y labor, pero quiere participar, quiere sumar, y creo que primero está esa idea, que primero está esa narrativa, y luego sí está como los modos de producción y mucho más, pues, cómo vamos a hacer esto sostenible financieramente con el tiempo, ¿no? Al final, creo que muchas empresas igual por X o Y motivos se pueden terminar, mientras que una idea, una narrativa, mira cómo perdura en el tiempo. Se me ocurre realmente en el caso colombiano, no sé si por ejemplo ujú. Crepes and Waffles a la larga, creo que es muy sencilla, muy básica y mira cómo perdura, cómo crece y tiene un objetivo social que creo que todos respetamos, ¿no? Y admiramos. Así que eh, en resultados se ve, pero también como en esa identidad y en ese misticismo. Yo diría que tiene ese misticismo. ¿Qué crees? Sí. Digamos, voy a hacer dos comentarios. Uno, para nuestros, digamos, oyentes en Latinoamérica, Crepes and Waffles es la cadena de restaurantes más importante de Colombia. Vende mucho más que una cadena de hamburguesas. No tiene tantos locales como estas, pero es muy querida y muy respetada en Colombia porque, en mi opinión, es la empresa con la estrategia más clara en Colombia, la empresa que tiene más claro su propósito. Pues sí, Entonces, es bueno de pronto en yo creo que eso nos va a quedar para una tarea para hacer si yo fuera el total. CEO de Crepes and Waffles. Sí, Entonces, eso por un lado. Lo segundo que quisiera decir es, todas las empresas tienen que vender, tienen que ganar, eso es innegable, eso es necesario, total. pero piénsalo tú como persona. Tú tienes que ganar un sueldo, tienes que mantenerte, tienes que pagar tus deudas. Pero digamos, ¿qué pasa si tú no tienes propósito? Si tú todos los días te levantas a trabajar, pero no tienes un propósito de por qué trabajas, pero trabajas y ganas plata con lo que pagas y mantienes, digamos, tu nivel de vida, sea bueno, sea malo. Creo que las empresas son como esa persona que funciona en automático, que no sabe cuál es su propósito en la vida, que no sabe qué Total. quiere, pero que todos los días trabaja y que todos los días vende y le ofrece productos y servicios a los clientes, pero que al final del día puede llegar a sentirse un poco miserable o un poco perdido, porque al final, ¿y esto para qué? ¿No? Sí, no, no, total. Me hiciste ubicar como en épocas de la revolución industrial, donde pues la fábrica se volvió definitivamente el lugar de encuentro, ¿cierto? No, no, no simplemente donde ibas a trabajar y ya, sino se volvió el lugar de encuentro. Y en en las primeras décadas, pues con las máquinas nuevas y demás, pues el estilo de vida cambió todo, ¿sí? Sin embargo, mira cómo con el paso del tiempo, Mm. esa industrialización hizo al hombre perder esa identidad, ¿no? Como Ujú, perder ese misticismo de, Dios mío, o sea, yo simplemente me levanto a trabajar, a cumplir un horario y me ujú, devuelvo a mi casa, es simplemente como a tratar de recomponerme porque al otro día vuelvo a la misma rutina. Creo que, claro, se vuelve como una prisión mental de alguna manera. Creo que a eso voy con que el misticismo que la empresa te tiene no, que ojalá pueda originar como esa visión holística de somos humanos, ¿no? De todas maneras, y es importante que no todas las motivaciones son las mismas para todo el mundo. Creo que eso está inventado, creo que eso está dicho todo, la psicología de cuáles son tus motivaciones, si es el salario emocional, el salario económico o el prestigio, etcétera. Y yo creo que pues sí, hoy en día las empresas intentan hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que definitivamente ya estamos en una exacerbación del afán de escalabilidad que creo yo que nos lleva es como a tratar de crecer a como de lugar y no disfrutar el momento, ¿no? Yo hago ahí mucho énfasis en lo que hablamos en otro podcast y es como en la brecha generacional. La verdad es ujú. que los jóvenes son los CEOs hoy y el Sí, sí. joven me refiero a la persona que todavía es menor de 40 años, va a toda velocidad
y quiere como responder a muchos impulsos todavía como emocionales, dopamina, digamos, Sí. y se está olvidando de la estrategia, se está olvidando de, venga, o sea, ¿realmente esto lo estoy haciendo para dejar un legado o simplemente para aparecer en prensa? Sí, yo soy un poco más pesimista, Germán. Yo siento que en este mundo donde ahora lo importante es ser una startup y volverme una scale up y llegar a la bolsa de valores, esa idea de un propósito se ha perdido. Claro, tú cuando escuchas el modelo de negocio en un pitch te dicen, no, vamos a cambiar el mundo, Total, pero eso suena un poco como a filosofía barata que se pierde cuando llega el primer inversionista y entonces ya lo único importante es escalar y lograr millones de usuarios. Eh, y también creo que por eso se mueren muchas startups, porque no tienen un propósito. Entonces, como no tienen un propósito, pues al final no hay una lucha interna de la organización por realmente cumplirlo, sino, se acabó la plata, ya el inversionista no dio más, o exacto, esto ya no funcionó, pero es como el ser humano que se rinde. Y conocemos personas que se rinden, ¿sí? claro, Pero también, y no me refiero a que se rindan a que se vuelven habitantes de calle, me refiero a que se rinden a que aceptan su trabajo, aceptan las condiciones de vida que tienen y no hacen nada por mejorarlas. Y creo que también estamos viviendo un poco eso con muchas empresas y muchas startups. Aceptan su destino y se acabó. Y yo creo que el propósito es un poco eso, ¿no? Es decir, venga, yo voy a lograrlo, no importa lo que tenga que hacer. Y al final la gente lo nota bastante. Germán, una última reflexión para terminar. Me gustaría que los CEOs o las personas que están emprendiendo se pregunten si ellos no pertenecieran a eso que están desarrollando, les gustaría verlo perdurar en el tiempo más allá de la rentabilidad. Oh, genial. Súper. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Nos Frank, un conectamos en abrazo. otro podcast. Chao.